Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, este es el episodio número 21. Ya llegamos a un lindo número, el 21. Y vamos a hablar de la Sheva Mitzvot Bnei Noach, de los 7 preceptos, 7 mandamientos universales. Elo, ¿escuchaste este concepto? Sí. ¿Qué escuchaste? ¿Qué conoces? Contame un poquitito. No, que son, para todos los que no son judíos, tienen que cumplir 7 preceptos básicos que son los de Noé. O sea, que igual nunca entendí ¿por qué de no? Noé y, claro. de no de Adán. Y no de Adán. Vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a ponernos en contexto a todos. Según la filosofía judía, no existe el concepto que existe en el mundo católico y en el mundo musulmán también en parte. Es lograr la salvación hay que ser judío. Exacto, que para lograr la salvación, para llegar al Olam Abba, al mundo venidero, hace falta ser judío. Eso no existe. Y eso también habla de nuestra historia, del por qué no hubo muchos o grandes momentos de la historia de proselitismo judío. Claro. Hubo muy pocos y reducidos. O evangelización. O evangelizaciones judías. ¿Por qué? ¿Por qué hay evangélicos cristianos y demás? Porque siempre sienten que están tratando de salvar tu alma. Claro. Porque por más molestos que sean, y son molestos, ¿sí? E insistentes. Che, pero viste, te enteraste, ¿no? Retrógrados. Acá en Nordelta están construyendo un edificio de testigos de Jehová. Bueno, después nos fijamos. Ok, ¿alguna corriente evangelizadora dentro de Sí, que lo vamos, un super edificio, detrás del centro. Ahí. Sí. Aplica ahí como aplico. Bueno, no, pero lo que decíamos era que en la tradición judía no existe ese concepto como existe en el cristianismo, que fuera de la iglesia no hay salvación. No, el judaísmo sostiene, y esto para mí es uno de los principios más hermosos de la tradición rabínica, no hace falta ser judío para ser una buena persona y para llegar al mundo venidero. ¿Okay? No hace falta. Dicen que como judío uno debería cumplir 613 mitzvot, 613 preceptos, que como ya les vengo anticipando, vamos a hablar de dónde salen estos míticos y conceptuales 613 mandamientos en uno de los próximos episodios. Pero dicen que los rabinos, en la época de la Tosefta, en los primeros siglos después de la Era Común, tienen una idea que decir, si no sos judío, no hace falta que cumplas todas las mitzvot de la Torah, comer kasher, kashrut, shabbat, tefilín, que reces 3 veces al día. Tenés que cumplir 7 preceptos fundamentales, ¿ok? Y dicen que los tzadikim umot olam yesh lahem helek ba'olam haba. En Sanedrín, en el Trato de Sanedrín, se dice que los tzadikim umot olam, los justos entre todas las naciones, yesh lahem helek ba'olam haba, tienen un lugar en el mundo venidero, ¿sí? La primera versión en la tradición rabínica, y ahora después voy a hablar un poquito de historia, pero en la tradición rabínica que habla de los 7 preceptos universales y por qué son de Noach, voy a explicar un ratito, aparece nuevamente en la Tosefta. Recordemos la Tosefta, fines del siglo III después de la Era Común, en el Tratado de Avodah Zará, capítulo 9, la cuarta alajá. ¿Estamos bien? Dale, vamos. Bueno, pero necesito que te prestes atención a algo importante, Elo. Dice, al Sheva mitzvot nitztavu bnei Noach. 7 son los preceptos que los hijos de Noach fueron encomendados. ¿Estás bien, Elo? No, ¿dónde está? Dice, poné episodio 21, lleva mitzvot bnei Noach. Anda para atrás, a episodios, volvé a entrar al 21. Sí. ¿No estás? No, dice Yelidata Dorot. No, ese es otro. Ah, bajo. No, ese es otro. Anda a episodios. Tenemos un tema. Sí, estoy en el episodio 21. A ver, pero anda atrás, anda de episodios. Ah, no, porque ahora estoy sin internet. ¿Qué? ¿Es otro episodio? Sí. Ah, no, bueno, ya no lo puedo abrir. Pues ¿no tenés internet? No, pues estoy con este. Ah, bueno, ok. Dale. Vení, lee conmigo acá, Elo. Vení, vamos a hacerlo acá. ¿No tapamos la cámara del medio? A ver, para que cheque. ¿No tapamos la cámara del medio? No, perfecto. Estamos bien. Entonces vamos a ver acá hoy. Al Sheva mitzvot nitztavu bnei Noach. 7 son los preceptos que fueron encomendados a los hijos de Noach. ¿Sí? Al adinin, sobre tener cortes de justicia. Ve la avodat kohabim, sobre la prohibición de adorar ídolos. Sí. Ve al giluy arayot, sobre la prohibición de tener ciertas relaciones sexuales prohibidas. Ve al shfichut damim, no asesinarán. Ve a la gesel, no robarán. Ve a la ever minahai, y no comer partes de animales vivos. Sí. Es decir, no canibalismo. ¿Ok? Contalas, ¿cuántas son, Elo? ¿Cuántas dijimos? Iban 6. Muy bien. ¿Y qué dice la Tosefta? Al Sheva. Sobre 7. No, pero tiene que haber una más. No hay más. ¿Cómo no hay más? No hay más. No, creer en Dios está. No, es la prohibición de la idolatría. Sí. Ahora, yo sé que vos conoces una más y yo también conozco una más. ¿Cuál es la que me falta? Porque la Guemará enmenda. En la Guemará, cuando traen esta historia
de la Tosefta no Bavot Zará sabía, sí. en el Tratado de Sanedrín, en la página 56 o aproximadamente, no me acuerdo exactamente dónde está, porque la Tosefta dice, al Sheva Mitzvot, sobre 7 preceptos fueron Sí. comandados los hijos de Noaj, pero te enumera 6. ¿Y por qué? Cortes de justicia, la prohibición de la idolatría, la prohibición de relaciones incestuosas, el asesinato, Qué raro. el robar y el canibalismo. ¿Ok? Esto pasa muchas veces en la literatura rabínica que te dicen al Hamishad Barim, o Hamesh cosas, o Arba cosas, o 6 cosas, o 7 cosas, o 10 cosas, y después contás una por una y te da un número menos. No puede. Sí, puede ser. Y este es un claro ejemplo. Pero para Que cuál. me vengan a contradecir a mí acá un troll de estos que anda girando por el mundo. Pero decime cuál es la que no está. La que no está es la blasfemia. Ah, es verdad. Eso. Blasfemar, la prohibición Claro. de blasfemar a Dios. ¿Qué es decir mala palabra? Claro, porque una cosa es la prohibición de la idolatría. No hace falta que seas... que creas en el Dios de Israel. Sí, no sí. hace falta que seas judío que creas en el Que Dios no lo de Israel, insultes. sino que no insultes a ese Dios. Esa es la séptima, Pero- que después aparece en la Gemara. Yo tengo una anécdota para contar Sí. de eso. ¿Puedo? Porque Dale. acá en Argentina no se blasfema. Yo no. No, ¿blasfemar a Dios o blasfemar? Sí. No hay mucho. No, pero yo cuando tuve una vez 3, 4 meses en Italia trabajando, Ok. ahí todo el Esa tiempo. me contaste. Sí, sí, después la cuento en otro podcast. Pero lo interesante, no, porque tenemos poco tiempo, pero lo interesante es que decían Dio porco, o sea, decían Dios puerco, pero Ah. todo el tiempo. Ok. En vez de decir, viste, che, la puta madre, como decimos acá, decían Dio porco. Y Te eso. salió más portugués. Digo, No, porque es así, porco. O sea, y ahí aprendí que que se. se blasfemaba. Claro. Bueno, pero la idea de blasfemar Pero es me explico, ¿no? insultar en nombre de Dios. En Estados Unidos tampoco No. se dice. Se insulta a Dios. Eso es blasfemar. Ok, sí, blasfemar. Bueno, tiene que ver, hay ciertas. ¿Qué significa Megadef o Mekalel Sí. Betayem? Hay ciertas cuestiones alágicas y demás, pero lo que quiero presentar acá como un caso Sí. lindo y ejemplificador que la Sí, Tosefta sí. dice: hay 7 cosas que los Bnei Noach, que todos los seres humanos, no judíos, los gentiles, tienen que cumplir para estar dentro Sí. de la teoría de Bnei Noach, ¿sí? Pero solo te numera 6. Después la Gemara te va a agregar el séptimo. Bueno. Lo quiero explicar después. La Tosefta explica qué significa cada uno y las particulares de cada uno, qué significa tener cortes de justicia, que es no todas las prohibiciones de relaciones incestuosas que tienen los judíos están también aplicadas a los Bnei Noach. Hay algunas diferencias, pero en forma general repasemos. ¿Cuáles son los...? Y después, ok, la Gemara vamos a sumar Sí. el tema de maldecir a Dios. ¿Cuáles son los 7? Prohibición de idolatría. Sí. Prohibición de maldecir a Dios. Mm. ¿Ok? Prohibición de asesinato, de robo, de Mm. relaciones incestuosas, Incestuosa. de canibalismo, y la única positiva de hacer algo Sí. es que tiene que tener cortes de justicia. Sí, Estos son serían los 7 preceptos básicos universales para que el mundo se sostenga. ¿Ok? ¿Y esto sale de dónde? De la Tosefta. Sí. ¿Duda, comentario? No. ¿Algo? Ok. Para. Estas son las conocidas. Pero después, la propia Tosefta y la Gemara dice que hay otros rabinos. Esta es como la más que todos acuerdan que son. Mm. Pero otros rabinos suman otras prohibiciones. A ver. Por ejemplo, Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer, Af al Dam Minahai. No solamente que no pueden comer de miembros de animales vivos, tampoco pueden comer sangre de animales vivos. Ah, no, esa es más difícil. No, pero yo lo que quiero decir de animales vivos, porque yo en una época no la entendía, es que antes Claro. no había heladera y la única forma de conservación de la carne era salarla. O sea, tenías que matar un animal y salarla, pero ya la carne salada es otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacía la gente? Decía, tenía, no sé, una vaca, decía, bueno, le corto una patita. Entonces le cortaban la pata, después le cocían. Wow, eso nunca había escuchado. Claro, por eso hay que matar al animal. Eso nunca había escuchado. Claro, la novedad viene por eso, porque antes en la antigüedad lo iban... ¿cómo Parte se- por parte para mantenerlo fresco. Claro, para mantenerlo vivo. Entonces Muy bien. de ahí viene que dice, no, esto está sufriendo el animal, es una bestialidad. Entonces ahí lo que se refiere es que hay que matarlo. Por eso el Eso nunca lo escuché, judaísmo... la verdad. Claro. Ok. Rabbi Hizkiya Omer Af al Asirus. Otra de las prohibiciones que él cree que es que no se pueden castrar. ¿Ok? Hay Bueno. otra de las prohibiciones. Rabbi Shimon Omer Af ala Kesafim tampoco tienen prohibido todos actos mágicos de brujerías y demás. Rabbi Yossi Omer Kol Omer para allá Bnei Noach Muzarim Alea Shenemar. Todo lo que está dicho en la Bnei Noach está el pueblo de Israel. Otro de los rabinos dicen Rabbi Eliezer Omer Kol al Akilaim.
incluso los kilaim, incluso la prohibición de mezclar entre lana y lino. La Sí, mitzvah de también. Shatnez, que es una de las kilaim de mezclar lana y lino, o diferentes animales, o diferentes frutas o verduras o También. trigos y demás, también están. Pero entonces, 7 son el concepto general que hay, Mm. ¿ok? Pero quiero decir que 7 es el que más nos quedó a nosotros, porque 7 es lindo y demás. Sí. Y siempre se utilizan estos números Sí, me son dijiste, 600, tipológicos. sí, 600.000 Claro, judíos. 600.000 o 70 o 7 y demás, y por eso se equivocan. Dicen hay 7 y ponen 6, y después la Gemara, como te dije en Pero eso es Sanhedrin, raro, ¿cómo le van a enmenda. poner, empezar con 7 y ponerse? ¿Por qué no cambiaron el párrafo de arriba y pusieron, Porque bueno? ya era Mekudash, ya estaba sagrado, ya un texto, cuando la Mishnah se cierra, ya No, no, lo pero podés cambiar el texto. No, pero cuando la escribieron, nadie se dio cuenta. Hay todos, si querés después te traigo un Sí, artículo pero de... decime el título, ¿cuál es el motivo que hicieron ese error? que seguramente en otra Girsá, en otro texto Sí. original sí estaba ese Eso. séptimo y después se borró. Entonces en los canon que quedaron, Sí. que es no sé, el manuscrito más conocido de la Mishnah, Sí. que es el de Kaufman, se perdió, pero originalmente había uno. Ah, bueno. Que no Sí. se sabe cuál Que es. no sabe, pero igual incluso hay problemas en la Torah cuando dicen esto, por ejemplo en la Parashá, un par de Parashot, cuando se cuenta de la historia de Jacob y demás, que te dice que hay 33 personas, pero vos haces la cuenta de los que hay y te da 32. No, bueno, pero dice que está embarazada. Una. Claro, que muy bien. Bueno, no, a veces esa es otra de cómo llegan a 70, pero Ah, la otra perdón, vez discutí sí, con sí. un amigo y demás de cómo llegan. Pero bueno, hay veces que te tiran como un número general y que se quedan como cortos. Un poquito. Bueno, Pero pues, fíjate lo interesante. a ver. Este es el número 7 que tenemos todos. Sin embargo, Hmm. en otra Gemara, en la Gemara de Julín, Sí. 92a-b, Ula, otro sabio de Babel del siglo IV, uno de los más importantes, dice, Ulamar, Elu shloshim mitzvot shekiblu aleyem bnei Noach. Dice que ¿cuántos son? Shloshim. ¿Cuántos son Shloshim? 30. 30, no son 7. Pará, no dijimos que son 7 universales, que todos sabemos. Primero que son 6, que hay un problema, que le falta un. Son 6 y no 7. Y después en la 30. prueba de Tosefta te dice, oh no, son estos 6, pero en otros rabinos te dicen, incluso pueden ser otras más. Y ahora te viene Ula y dice, no, son 30. 30. Lo que yo quiero hacer un poquito es desarticular muchas cosas. No, son 7 y son estos. No, pará, está en formación. Después quedaron esos famosos 7. Bein Mekaemim el Ashlosha. Dicen, los Bnei Noach en un momento de la historia 3. recibieron 30, aceptaron cumplir 30 mitzvot, pero hoy en día solo cumplen 3. 3. Fíjate cuáles son los intendantes. Shein Kotvin Ketubal Saharim. Esta es bastante polémica hoy, porque dice, si bien aceptan las relaciones homosexuales, dice acá, entre el mundo gentil, no hacen actos matrimoniales entre ellos. De polémico al día de hoy. No, pero no entendí. ¿Qué dice? No, por eso dicen, ¿tienen relación? No se casan. Claro, dicen, si bien en el mundo gentil hay relaciones No pasa homosexuales, nada porque no pero se casan. No se casan. No se Es casan. una. Otra dicen, Behat she'ein shoklin basar amet bemekolin. Que si bien comen carne humana, en el mundo gentil, ¿viste? Para ellos eran todos bárbaros. Es que para la mayoría de los sabios pero el tema es perdón. los gentiles eran bárbaros. Dicen, el mundo gentil. Los No, pero vos judíos cuando dijiste comen carne caníbal. humana. No, pero la prohibición es de comer de un animal vivo. De un animal vivo, perdón, me equivoqué, no es Claro. canibalismo. Entonces, si bien dicen en el mundo gentil, en el mundo no judío, hay canibalismo, ¿sí? Se cuidan de, en las tiendas de carne, no vender carne humana. Está bien. Esa mitzvah la cumple. Y la última, porque los sabios son muy fantasiosos, Be'ahat shemechavdin et Torah. Y la última, que honran a la Torah. Esto es toda imaginación de los sabios y demás. Es como que se imaginan de las 30 cosas que aceptaron en un momento, hoy solo cumplen 3 y una de esas 3 cosas es que honran a la Torah. Esos son los rabinos que quieren que el resto del mundo honre a la Torah. Lo que es muy interesante es, bueno, después en la Edad Media, los Geonim, Shmuel ben Hofni, que es uno de los últimos Geonim de Babel, trae la lista de cuáles son estos 30. No vamos a entrar en detalles y demás, pero... ¿Hay alguno divertido? A ver, uno es, bueno, Abodá Zara, ya lo dijimos, Birkat Hashem, la prohibición, y Jud Hashem, que tienen que reconocer que hay un único Dios. Uno, claro. Tefilá, que están obligados a rezar. ¿De dónde? Sí. Shuvat Sheker, que no pueden mentir. No, pues ya con... La prohibición del suicidio. La prohibición de acostarse con una mujer casada. Bueno, y después ahí hay varias más. No, ¿Ok? bueno, porque... Llegan a las 30. ¿Está? Pero, Perfecto. ok, esto es interesante. Pero, ¿de dónde surge este concepto, Elo? Y acá... Eso. ¿De dónde surge el concepto? ¿Quién lo compiló? Porque en la Torah no aparece este concepto. En el Tanaj no aparece este concepto, No. el Tzadikim Umotolam. No No. existe el concepto. Pero fíjate, en el libro de Jubileos,
El libro de Jubileos es un libro de uno de los apócrifos. Ah, es uno de los libros que no Che, eso entró- tenemos que hacer un podcast. Vamos a hacer un podcast ahora porque es Ese me encanta. un libro judío, escrito por judíos, pero judíos no fariseos, sino seguramente, según los académicos, el libro de Jubileos fue escrito por judíos saduceos, los que estaban en el control del templo, la aristocracia y demás. Un libro que es como todo un libro de Bereshit, como un nuevo Bereshit, con las mismas historias y demás, Oh, pero lo con quiero. agregados, con cambios y demás. Uy, Tiene lo 50 quiero. capítulos, es muy bueno, se llama Yo Sefer quiero Hayolim, ese el libro. libro de los jubileos, porque basan todo a base de 50. Y fíjate, esto está escrito, según los académicos, aproximadamente a mediados del siglo III antes de la era común. O sea que unos 400 años antes, o 500 años antes que se escriba la Tosefta. Y fíjate lo que dice. En el jubileo 28º, Noé comenzó a dar a los hijos de sus hijos normas y mandamientos y toda la legislación que conocía, exhortando a sus hijos a hacer justicia, cubrir la vergüenza de su carne. ¿Cuál es esa? Hacer justicia, la tenemos. Dinin, corte de justicia. Cubrir las vergüenzas de su carne, ¿cuál es? No estar desnudo, no entiendo. Sí, pero ¿qué sería? Cubrir la vergüenza. Las relaciones Muy bien, ¿no? prohibidas. Es el término básico para no tener relaciones promiscuas prohibidas, que ya la tenemos también. Bendecir a su creador, la de no maldecir a Dios, que es Birkat Hashem, ¿sí? Honrar al padre y a la madre, esa no aparece en las originales. Amarse unos a otros y preservarse de la fornicación, impureza y de toda iniquidad. O sea, 400 antes que... Fíjate que 400 o 500 años antes que está escrita la Tosefta, en otro libro judío que no entró en el canon rabínico de lo que hoy se terminó siendo nuestro Tanaj, el libro de los jubileos lo tenemos en otros grupos cristianos que mantuvieron ese libro dentro de sus Biblias. Tenemos un pseudo, lleva Mitzvot Bnei Noach, 7 preceptos universales, no son 7 tampoco, también depende cómo contás y demás, pero por eso es bastante parecido, ¿no? Sí, sí. Entonces, al parecer, lo que hablan la mayoría de los académicos, y también, si uno va al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, uno en el libro de Hechos, me parece que es capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se habla de Pablo cuando habla sobre cuál es la misión del cristianismo y demás, hablan sobre que es ir hacia conseguir estos noágidas, lo que llaman los noágidas, esos no judíos, los gentiles, que van a cumplir un mínimo de leyes bíblicas necesarias para mantener el mundo. Pero al parecer los rabinos no inventaron este concepto, no es un concepto inventado por algún rab en la época de la Tosefta, sino que el mundo judío, ya hace unos 200, 300 años, conceptualizó esta idea de que no hace falta salir a hacer proselitismo al mundo, Claro. ¿sí? Sino que hay que cumplir estos preceptos. ¿Cuáles eran exactamente? Después fueron los 7 que conocemos, codificados más en la Edad Media, exactamente de qué forma y demás, pero no eran exactamente estos 7, sino que eran preceptos universales, comunes para toda la humanidad. Y lo más importante es esta idea judía que para mí es fundamental, es que no hace falta ser judío, ¿para qué? Para llegar a la Olam Haba, para llegar a la salvación, ¿no? Bueno, pero por eso yo no sé ya está, ¿no? Terminamos bueno, podemos ir hablando, tengo algunas otras cosas más interesantes para hablar. Aprovecho y le mando un saludo a Mario Sabán, Dale. que va a estar con nosotros en julio del 2019. Junio. Bueno, pero esto tiene vital importancia para el cristianismo, porque este concepto, obviamente judío, porque todos los seguidores de Jesús y Jesús eran judíos, es que cuando deciden empezar a incorporar gente, dicen, ¿qué hacemos? ¿Los convertimos o no los convertimos? ¿Milá o no? Claro, ¿por qué? Porque el problema era que la mayoría de los seguidores eran mujeres, porque no tenían que hacerse el Brit Milá. Entonces ahí es cuando dicen, no, bueno, aceptamos a los noágidas que puedan ingresar al movimiento cristiano, o sea, que eran los que decían, no, Jesús es el Mesías, con esto. O sea, eso lo explica muy bien Mario Sabán, diciendo... Por eso es ese capítulo famoso del libro de Hechos, que te decía recién. Claro, o sea que en base a eso, a ese concepto judío, empiezan a ingresar al movimiento mesiánico cristiano, claro. O sea... Exacto. O sea, todo el cristianismo está basado en este concepto judío. Y mira, dice algo interesante. Me explico, ¿no? O sea, no sé si la gente lo va a entender como lo dije, tal vez no lo dije. Refrasear. No, o decirlo vos, o sea... no, que solamente se puede entender. No, si no fuese por esto, el movimiento... O sea, por ejemplo, vamos a hacerlo así para crear polémica, porque si no, ¿para qué estoy? O sea, que Chabad, ¿no? Como decíamos antes, el judaísmo hoy en día no hace proselitismo o activamente evangeliza, ¿no? Los judíos, como no se necesita la salvación, ser judío, los judíos no estamos diciendo vengan acá. Entonces, cuando
por ejemplo, Chabad dice que en una época decía que el Rebbe era el Mashiach, ¿no? Eso solamente era respecto del Rebbe de Chabad y eventualmente para todos los judíos. Pero los seguidores de Jesús, ¿correcto? Ellos activamente empiezan a incorporar gente al movimiento. ¿Y eso cómo lo hacen? Porque no se puede... Se basan en esta idea que hay preceptos universales, que exacto. no aceptas el judío para entonces llegar dicen a la salvación. Que se puede incorporar al movimiento, ¿correcto? Porque van a ser salvados sin convertirse al judaísmo. Porque ahí, como vos decíamos en el capítulo anterior, el tema de tener muchos hijos, en la antigüedad hacerse una circuncisión de adulto era terrible, hasta te podías morir. Sí. Fíjate, vos es algo muy interesante que leí hace pocas semanas, que no sabía. Jacob Emden, que era uno de los rabinos más importantes, Ashkenazim, de principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, decía que fíjate lo que decía, un hidush muy importante, que todo el cristianismo, él lo decía, un rabino súper ortodoxo, y el Islam que es algo que parafraseó al Rambam, que ya Maimónides lo había dicho mucho tiempo atrás, que el cristianismo y el Islam es una forma de dos religiones que el propio Kadosh Baruj Hu, que el propio Dios trajo a este mundo para universalizar. Yo lo escuché. No, la Torá, o para expandir Bueno, pero ¿qué de la Torá? No Kashrut, no Shabbat, no Yom Tov, no Pesach, no los Tefilim. ¿Qué? Estos preceptos universales. No asesinar, no tener relaciones promiscuas, la creencia en un único Dios, no blasfemar, no comer de animales, digamos, 7 preceptos universales, pero imagínate este hidush que todo el cristianismo y todo el judaísmo para Jacob Emden, y también para el Rambam de alguna forma, era una idea de universalizar estos 7 preceptos universales. No, pero no solo eso, sino el tema principal de los 7, porque si no nos perdemos, es que hay un Dios en el mundo. O sea, era combatir la idolatría y que hay un solo Dios, que vos también lo dijiste antes. Entonces, todo el tema del Islam y del cristianismo eventualmente vendría a hacer eso, que de esa manera se pudo llegar con el mensaje de que hay un solo Dios en el mundo. A la gran mayoría del mundo. Y no hay idolatría. La realidad es que el cristianismo finalmente terminó siendo una religión idólatra. O sea, porque cuando... Para muchos poskim, para muchos alajistas, para otros no. ¿Cómo Pero no? eso lo hablamos en un momento. Hay algunos poskim, algunos tosafistas, por ejemplo, que no creen que el cristianismo sea idolatría. El Meiri, por ejemplo, el Meiri en Provence, en el sur de Francia, en el siglo XIV, y los nietos de Rashi y alumnos de Rashi no creen que el cristianismo sea idolatría. El Rambam sí, Maimónides sí. No, tenés razón. No, todos los alajistas sostienen lo mismo. Pues yo me estoy lo mismo que el hinduismo. Hay algunos que no creen que el hinduismo sea idolatría, otros que sí. Entonces todo eso está en discusión. Pues yo de verdad también me equivoqué con el tema. Una cosa es la idolatría, viste que hasta hoy en día está la Virgen, todo eso, las imágenes, y otra cosa es... la creencia en un único... Claro, la unicidad, que cuando decís el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... Persona. Claro, entonces que es el hijo de Dios. Entonces, pero bueno, listo. Bueno, lo que sí quiero traer acá al final como interesante y demás, vos me decís, ¿de dónde salieron que son Bnei Noach? ¿Por qué no Bnei Adam? Sí, porque pero son hijos de Noé. No, hay dos explicaciones. La primera es porque en la propia Torá empiezan a haber leyes de, por ejemplo, la prohibición del asesinato. Sí aparece inmediatamente la prohibición del asesinato y algunas otras más, sí aparecen directamente relacionadas con la historia de Noé. Y por otro lado, ya no había Bnei Adam, porque los seres humanos, Bnei Adam, todas esas generaciones ya habían muerto 10 generaciones después con el diluvio. Entonces los únicos que quedan, ¿cuáles son? Los Bnei Noach, claro, los hijos de Noé. Entonces es una cuestión lógica. Pero por otro lado, lo más interesante es, ¿de dónde salen estos 7? ¿Y por qué yo quiero decir? Que claramente los rabinos venían de un mundo judío que se creía que había preceptos universales, no sabían exactamente cuáles eran, había discusión y demás. Y después en la Gemara traen un versículo que nada tiene que ver con nada, un versículo de Bereshit, que dicen de cada una de las palabras de este versículo, sale cada una de estas 7 mitzvot. Pero claramente, ¿por qué hacen eso? Porque alguien dice, Menana y Milei, ¿de dónde son estas palabras? ¿De dónde sacas todo esto? Y tienen que responder de alguna forma. Pero de esa forma es una historia, digamos, novelada de dónde salieron estos 7 preceptos. Pero lo que quiero decir es que estos 7 preceptos ya habían surgido en el seno del pueblo judío. Y los rabinos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar un versículo que lo compruebe. Pero ya la propia Gemara discute que ese versículo está mal traído porque realmente hay que leerlo al revés. Claramente no tiene nada que ver con eso. Pero lo último que sí quiero traer es que hay un midrash medieval que es el Lekach Tov, que habla que el origen de estos 7 preceptos no están tanto en ese versículo
de Bereshit, capítulo 2, versículo 16, 17, no me acuerdo exactamente, sino más en una idea de diferentes ideas que van apareciendo en el libro de Bereshit, como por ejemplo cuando Abimelech, cuando Abimelech está por acostarse con Sara, que es la esposa de Coso, dice, esto está mal, esto está mal. Entonces, de ahí está la prohibición de Giluy Arayot, de relaciones prohibidas. O, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel y Caín es asesinado, de ahí aprendemos que asesinar está mal. Entonces, por una cuestión más histórica, se van desprendiendo cada uno de estos 7 principios y no tanto de un versículo que es más una exégesis hermosa y compleja de los rabinos. Entonces, bueno, esto fue PLF episodio 21. Hablando un poco de la Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 preceptos universales. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Lo. Bueno, muchas gracias. Chao.